Así de pies, amados, les invito a buscar sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Gloria a Dios, damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas, gloria al Señor, que en esta mañana se encuentran reunidos en este lugar. Gloria a Dios. Y damos gracias por la presencia de cada uno de ustedes que está aquí presente, como también damos una bienvenida y damos una palabra de bendición para aquellos que están viéndonos a través de la internet, a los que están viéndonos en este momento y a los que pudieran quizás luego ver la retransmisión de este culto. A todos y todas damos gracias a Dios y pedimos que el Señor bendiga sus vidas ampliamente. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor la iniciamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 14, e iniciamos en el verso número 15 y leeremos hasta el verso 20. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Gloria al Señor. No os dejaré huérfanos, sino que volveré a vosotros, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué privilegio el poder reunirnos para bendecir tu nombre. Padre Santo, algunos tenemos la oportunidad de estar aquí presencialmente, estando reunidos en este santuario. Otros hermanos nuestros están, Señor, también reunidos en un vínculo virtual allí en su hogar, atentos a tu palabra, con corazones dispuestos para bendecir tu nombre maravilloso. Y Señor, sobre esta iglesia y sobre mis hermanos en los hogares está tu gracia y tu bendición. Y en cada lugar, Señor, donde se invoca tu nombre, tu palabra promete que allí estás tú, Señor. Padre, estamos hablando de tu presencia en nosotros, de que tú vives en nuestras vidas, Cristo eterno. Es un milagro poderoso que tú, oh Dios del cielo, hayas decidido hacer espacio en nuestros corazones y venir a morar en él. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso y has perdonado todos mis pecados, aleluya, y has hecho de este corazón débil y humano tu habitación. Ayúdanos a entender, a profundizar y amar ese milagro inexplicable, únicamente entendible a través de la revelación de tu santa palabra, porque tú así lo hablaste y tú así lo describiste. Aleluya. Ayúdanos a entenderlo, Espíritu Santo. Padre, te doy gracias. Toda gloria y honra la damos a ti, Jesús. Amén. Puede sentarse y dígale así a su hermano, aunque sea a la distancia allí, envíe una bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Así, salúdense así a la distancia. Ahí, gloria al Señor. Bendiga a su hermano, dirija su mano hacia alguien y bendígale. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Este es el tercer sermón que hemos predicado sobre ese tema importante de Cristo siendo formado en nosotros. Y usé un subtítulo para este sermón, esta serie, llamado Los dos escándalos del cristianismo.
Y nos referíamos específicamente a lo que sería para algunos, yo repito, el escándalo de la encarnación. Para algunas religiones, algunos filósofos griegos en un tiempo, resultaba un escándalo el hecho de que Dios, siendo Dios, decidiera habitar entre los hombres, y Cristo, amén, tomó forma humana, y eso escandalizó a muchos. Por eso yo llamo el escándalo de la encarnación. Y también hablábamos de otro escándalo también bien grande, y es pensar que ese Dios santo y poderoso haya decidido hacer morada en nosotros y venir a habitar en nuestros corazones, no como una metáfora, sino como una realidad. Y esto no lo aprendemos ni lo decimos por el solo hecho de que, amén, algún teólogo lo dijo, sino es que Jesús lo expresó. Y estamos examinando específicamente en el Evangelio según San Juan las expresiones de Jesús en torno a cómo el creyente recibe al Espíritu, cómo el creyente recibe a Jesucristo, cómo vive en nosotros Jesucristo. Amén. Y esa relación de Él habitándonos. Y es ahí donde comienza a ser formado Cristo en nosotros. Así que hoy queremos referirnos a este pasaje bíblico de Juan para volver a ampliar esta idea, o no una idea, esta doctrina que le hemos llamado, que se llama, no la hemos llamado, se llama la doctrina de la habitación de Cristo en nosotros, o la inhabitación, una palabra bien de domingo, inhabitación. Pero si usted busca un libro de teología, la palabra inhabitación lo que significa es Cristo morando en nosotros. Y no puedo repasar todo lo que hemos hablado porque ha sido 3 domingos que hemos estado hablando sobre este tema. Y yo quiero hacer 4 aseveraciones que resumen lo que hemos hablado y pone en perspectiva lo que vamos a hablar esta mañana. Y las voy a leer y las quiero leer con detenimiento para que usted las pueda capturar, ¿verdad? Y si alguien toma nota, pues pueda tomar nota. En primer lugar, quiero aseverar lo siguiente: Cristo es formado en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y para eso utilizábamos el modelo encarnacional, es decir, así como Cristo se encarnó, ese milagro, el hecho de que Cristo esté en usted es un milagro. Que usted, siendo una habitación reducida en términos de su humanidad, de su debilidad, eso no hace imposible el milagro. Porque recuerden que en la encarnación el mensaje del ángel a María fue: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Para Dios nada es imposible. Lo segundo que quiero que entendamos es que para esto, para que Cristo sea formado en nosotros, Él debe morar en el creyente. ¿Por qué en el creyente? Porque tiene que ser alguien que cree en Jesús. Así que Él no va a ser formado en mí si Él no vive en mí. Así que Él debe morar en mí. Ahora, lo tercero es que este acontecimiento, ese morar en mí, viene como resultado de confesar a Jesús, de creer en Él y de experimentar lo que llamamos el nuevo nacimiento, que es por obra del Espíritu Santo. Y el domingo pasado repasábamos, utilizando el pasaje de Juan capítulo 3, cómo es que Jesús le explicó esto a un hombre muy inteligente, muy religioso, muy sabio, pero que no entendía el asunto básico de lo que es nacer de nuevo. Me refiero a Nicodemo. Y Jesús le explicó allí claramente que era importante, necesario, imprescindible que él experimentara un nacimiento en el Espíritu, y esto es lo que hace que Cristo venga. Una vez ocurre ese nuevo nacimiento, ahora el creyente tiene vida en el Espíritu. Y hoy vamos a ampliar este asunto. Tiene vida en el Espíritu.
Lo que aprendemos a través de lo que Pablo enseña más adelante, que el creyente, que el hombre, el ser humano, aunque esté vivo, está muerto por causa del pecado. Y ese estado de muerte no es un estado de muerte física, aunque el pecado también acarrea el hecho de que seamos mortales y muramos algún día. Pero el Pablo enseña que por el causa de Adán, el pecado entró al mundo y con el pecado entró la muerte. Pero la muerte tiene dos implicaciones. La primera, obviamente, es que al hombre se le determina un tiempo de existencia humana. Todos, amados hermanos, un día experimentaremos, amén, la partida de este mundo y moriremos. Pero hay una muerte que todos experimentan también, que es la muerte espiritual. Por eso cuando Jesucristo le explica a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, no le está hablando del cuerpo, le está hablando de una experiencia en el espíritu. Pues les decía a ustedes el domingo pasado que Pablo enseña en su carta a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, verso 23, que el ser humano es complejo, porque el ser humano no es solamente carne, sino que es alma y es espíritu. Así que ese proceso de nacer de nuevo es lo que nos pone en sintonía con el espíritu y es lo que hace que tengamos vida espiritual y que el espíritu more en nosotros y por ende Cristo more en el creyente. Y es ahí específicamente donde vamos a ver lo que Jesús les explica a los discípulos y también nos explica esto a nosotros. Y vamos a referirnos a Juan capítulo 14. Yo espero que el resumen que les he dado no les haya complicado la vida, pero si no, usted puede ver, gracias a Dios, esto está grabado y usted puede volver a verlo y anotarlo en su libreta de notas y repasarlo. Juan capítulo 14 es un capítulo maravilloso. Dios mío, es una cantera de perlas, de diamantes maravillosos ese capítulo 14. Pero claro, no vamos a examinarlo con la profundidad que quizás merece que lo hagamos, porque el tiempo no lo permite. Pero comencemos observando esto. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama al Señor? Amén. Pues entonces escuche lo que el Señor tiene que decirle. Los mandamientos del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En esta escritura hay unas partículas gramaticales bien interesantes. Son pequeñas pero poderosas. ¿Qué se llama en el lenguaje castellano o en cualquier lenguaje? Se llaman las preposiciones. Y si usted, como yo, claro, mi fuerte, amados, no fue la gramática en la escuela. Ahora que estoy tratando de digerirla un poquito, porque hay cosas importantes que la gramática nos muestra cuando vemos el texto bíblico. Pero para no fallar en una definición, la busqué en el diccionario. Y yo recuerdo que estamos en el 2020, hace 5 años atrás, yo prediqué un sermón aquí que hablaba de Hebreos y que hablaba que miremos a Cristo, el sumo sacerdote nuestro. Y en ese recuerdo que en esa ocasión yo les mostré a ustedes una gráfica donde se mostraban las diferentes preposiciones que se utilizan en el lenguaje griego. ¿Por qué en el lenguaje griego? Bueno, porque usted sabe, y quizás lo sabrá hoy, que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y aunque yo no soy un experto en griego, pero gloria a Dios que hay libros, hay recursos que todo predicador, todo estudiante puede utilizar sin que domine totalmente el lenguaje. Así que yo me he valido de esos recursos para traer claridad al texto bíblico y una explicación más clara de lo que Jesús nos está diciendo.
Y cuando uno busca estas palabritas en ese texto original, que fue en el griego, que escribió Juan, hay algo bien interesante, bien interesante. Entonces, yo voy a poner, bueno, yo no, Pedrito me va a ayudar y va a poner esa gráfica que hace 5 años yo dibujé. Pero no, claro, yo no la dibujé por invención mía, sino que utilicé un diccionario, un recurso para hacerlo. Y lo voy a simplificar para utilizar solamente algunas gráficas nada más. Si me ayudan los muchachos, para beneficio de los que están aquí presentes. Entonces, si alguien va a la cámara, entonces trate de ubicar hacia la pantalla, porque si yo explico esto y el que está sentado en la casa no la ve, no sabe de qué estoy hablando. Así que lo que ellos me ayudan con esto, les voy a explicar lo siguiente. Una preposición es una palabra que une dos palabras u oraciones y establece la relación que hay entre cada uno de esos componentes. Y esa relación es bien importante. Y cuando se trata del tema que estamos trabajando, resulta mucho más importante. ¿Qué relación hay entre el creyente y el Espíritu? Entre el creyente y Cristo. ¿Qué está pasando allí en lo que Jesús está diciendo? Porque observe que Él dice esta palabra: voy a enviar otro consolador. Más adelante vamos a entender y vamos a ver que está hablando del Espíritu Santo. Así que no hay problema, no hay ningún dilema en entender que consolador es ¿qué? Espíritu Santo. Él va a enviar al Espíritu Santo. Pero oiga esto: para que esté con vosotros. Y esa palabra con ya es una preposición. Y esa preposición en el griego es la palabra para. De hecho, si usted observa la palabra griega de consolador es paracleto. Así que paracleto es una palabra compuesta que tiene esa partícula al primero, para. Y todavía no llega la gráfica, pero bueno, ya llegará. Pero en el lenguaje de la Biblia, las preposiciones son varias. Y para es una preposición que indica que está al lado, que está acompañando, que se parece, que está ahí. Por ejemplo, la palabra paramédico, ¿ve? Es alguien que no es médico, pero hace funciones ¿de qué? De médico, está ahí. Y toda expresión en español que utilice la palabra para, habla de algo que va junto a. Y están diciendo: yo voy a rogar al Padre y el Espíritu va a estar ¿qué? Va a estar al lado de ustedes. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, vamos a seguir hablando el 17. Y lo que llega a la gráfica, y si no llega no hay problema ninguno. Se la voy a dibujar aquí. Usted va a ser una persona de una imaginación bien creativa. Y cuando llega a un círculo así, ¿usted qué va a ver? Ah, ya la vieron. Ahí está, gracias. Pues bueno, le estoy mostrando en esa gráfica solamente unas 5, pero hay 20 y tantas preposiciones. Si yo le muestro la gráfica de todas las posiciones, usted va a ver un dibujo bien interesante, pero yo quiero que usted vea algo más simple. Vea, aquí el círculo del centro es el objeto. Y cada círculo que está allí es una relación de cada aspecto con el centro. Entonces, si yo pusiera aquí la palabra para, que no aparece allí, sí, está allí. ¿La ven? A su mano derecha, a la izquierda mía. Para, está cerca. Pero oiga esto, vea el 17. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con y estará en vosotros. Parece como un trabalengua, ¿verdad? Pero ya cuando le explique esto,
no va a ser un trabalengua. Usted va a entender lo poderoso de lo que Jesús está diciendo. Permítame subrayar algo antes de continuar. Jesús especifica en el verso 17 que el Espíritu Santo es verdadero, es verdad, y enfatiza que el mundo no puede recibirlo. Así que el hecho de que Él está es una cosa y que Él esté en es otra cosa. Él no se puede ausentar del mundo y la creación, porque si eso pasara, esto dejará de existir. O sea, en una barra Él está. ¿Por qué? Porque no se puede ausentar. Pero una diferencia es estar allí que estar en. Entonces, Jesús está diciendo, lo que les estoy hablando es que va a venir el Espíritu Santo. Va a estar con ustedes, es decir, cerca. Pero no se va a quedar cerca. Él va a estar también en vosotros. Y el mundo no puede tener esa segunda experiencia a no ser que ese mundo se rinda a Él y crea en Él. Porque cuando dice estará en, les repito, es otra cosa. Entonces, la preposición en está hablando de otro nivel de relación. Está expresando que es otra cosa mucho más profunda. Porque ya no va a estar en una relación cercana. Va a estar en una vinculación perfecta donde va a estar dentro de. Porque la expresión o la preposición en está diciendo que va a estar dentro de. Y repito, amados, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a ellos? Mire, recuerden esto, otro detalle importante que hay que considerar es que tenemos que recordar que esta lectura tiene un tiempo y un espacio donde está dándose. Tú y yo estamos leyendo esta escritura 2000 años después, cuando ya todo esto ha pasado. Y Jesús está hablándole a los discípulos antes que eso haya acontecido. Pastor, ¿cómo es eso? Sencillo. Jesús está todavía vivo en su cuerpo humano. Él siempre está vivo. Pero en su humanidad está con sus discípulos. Todavía Él no ha muerto. Todavía no ha experimentado la crucifixión. Todavía no ha ocurrido la resurrección. De manera que Él les dice a ellos, a los discípulos que están allí, les dice, miren, yo me voy a ir. ¿Cuándo se va Jesús? Cuando Él muera y cuando resucite. Pero eso todavía no había pasado. Entonces les dice a ellos, mire, yo me voy a ir. Y yo voy a orar para que el Padre envíe al Espíritu Santo a ustedes. Pero hasta que yo no me vaya, Él no va a venir. Eso es para los discípulos. Pero ¿qué pasó? Que ya Él se fue. ¿Qué pasó? Ya Él resucitó. ¿Qué ha pasado? Que ahora que ha venido ya que el Espíritu Santo. Así que todos aquellos que creen en Jesús, que confiesan su nombre, ya la expresión estará con, se ha añadido otra expresión más profundo, estará en. Por eso es que cuando Jesucristo le explicaba a Nicodemo, era un futuro para Nicodemo. Pero una vez Cristo muere y resucita, ya para Nicodemo, los discípulos y todos los creyentes a partir de allí, ahora cuando creen, ya el Espíritu no solamente estará alrededor de ellos como está alrededor del mundo entero, sino que ahora dice va a venir a ser en. Es decir, va a morar. Y eso es un milagro poderoso
que el mundo no lo puede experimentar, a no ser que ese mundo, y cuando digo mundo me refiero al hecho de cada persona que existe en la tierra. Para todos está la oferta, para todos está la bendición, pero no todos reciben la bendición, porque no todos van a ser como Nicodemo, que van a ir a Jesús. No todos serán como usted posiblemente. Qué triste, ¿verdad? Que esta oferta está puesta ante el mundo entero. Él no quiere solamente rodearte y hacerte objeto de su benevolencia, de su misericordia. Él quiere, aleluya, Él quiere morar en nosotros. Entonces, Él le dice a ellos: no os dejaré huérfanos. Y para que sea más claro el asunto, mire cómo lo describe más adelante. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ese vendré a vosotros no está hablando de que vendrá en su segunda venida. También Él vendrá en su segunda venida. Pero allí cuando dice vendré a vosotros, está describiéndole que Él se va a ir, pero va a regresar a nosotros, a los discípulos, a usted y a mí. Aleluya. ¿Qué va a venir? ¿Pero cómo va a venir? Bueno, a través de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Mira qué interesante. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y en ese día van a conocer que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aleluya. Está diciéndole: yo me voy a ir, yo voy a morir, pero yo voy a regresar. Va a venir el Espíritu Santo. Va a ser, vamos a decir unas palabras, ¿verdad?, para explicar este asunto que no es fácil. Pero Él va a hacer la habitación, Él va a preparar. Claro, uno habla de estos términos en función de tiempo y de que hay un lapso, pero esto ocurre de un cantazo en el día en que yo confieso a Jesús. Pero para entenderlo, ¿verdad?, estoy utilizando unos espacios de tiempo, porque yo no puedo medir en qué tiempo, cómo ocurre, en qué fracción de segundos. Eso no tiene medida. Pero para poder traer una idea, yo lo ilustro así. Cuando yo confieso a Jesús como mi Salvador, como la palabra establece, y le digo a Él: perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, creo que tú viniste en carne a esta tierra, moriste por mí en la cruz, y la razón de tu muerte fue mi pecado y tu sangre para lavar mis pecados. Yo creo eso y te confieso como mi Señor. En ese momento ocurre el milagro que le estoy explicando. El Espíritu Santo viene, y yo lo ilustro así: Él viene y limpia la casa, hace eficaz la sangre de Cristo sobre mi vida, prepara el trono para que Él se siente. Aleluya. Y Él viene y dice: como tengo un trono listo, me voy a sentar. Alabado sea Dios. Y se ve de esta manera como un proceso de tiempo, ¿verdad? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Lo entendió? Vendré a vosotros, vendré a ustedes. Aleluya. Van a conocer entonces cómo es este asunto de que yo estoy en el Padre. Mire qué tremendo. Ustedes están en mí. Vamos a ponerlo de esta manera: yo estoy en el Padre, porque la Trinidad es inseparable. Jesús está en el Padre.
Y usted entiende eso porque usted, como creyente de la Biblia, no ha entendido quizá, porque yo todavía no he logrado entender la complejidad del Dios Trino. Y de hecho no pretendo entenderlo, porque eso es parte de la esencia divina. Y yo siempre he dicho que el día que alguien puede explicar eso bien, entonces ese alguien ya se hizo Dios. Porque será un misterio que será clarificado cuando estemos con Él para siempre. Pero Él nos ha dado en su palabra algunos trazos de esa doctrina fundamental. Y aquí nos da uno de ellos. Yo estoy en el Padre está en mí. Pero también quiero que sepan algo poderoso: que vosotros están dentro de ¿qué? De mí. Están en mí. Es decir, dentro de mí, que usted está en Cristo. A veces estamos pensando en términos de que estoy cerca de Él, de que estoy en relación con Él, y eso es cierto, pero es más que eso. Lo que Jesús está diciendo, aleluya, lo que Él está diciendo a sus discípulos es más que eso. No es simplemente estar con, es decir, cerca de, sino en. ¿Ve qué poderosa esa palabra? En. Porque si usted no tiene problema en entender que Él está en el Padre, Él no está con el Padre. Él está en el Padre en el Hijo, el Espíritu en el Padre y en el Hijo. Y usted sabe toda la profundidad de esa doctrina. Entonces, está diciendo, Él no está haciendo una distinción. No está diciendo, por ejemplo, yo estoy en mi Padre y ustedes están conmigo y con el Padre. No, eso no dice el texto. ¿Qué dice el texto? Léalo en su Biblia. Léalo. Vosotros en mí y yo en vosotros. Así que en aquel día, ¿qué día? Cuando Cristo ¿qué? Resucitó. Él le habla en términos futuros a los discípulos, porque Él todavía no había muerto ni había resucitado. Pero una vez Él es resucitado, Él es glorificado, entonces no hay problema, porque ahora Él sigue siendo y será siempre el Dios que poderoso, omnipresente, omnisciente, y no tiene problema estar en ti, en ti, y 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 en ti también. Porque Él ya no está en la limitación de su humanidad. Aleluya. Y Él está haciendo una promesa a ellos, explicándoles cómo va a ser eso. Y Él cumplió. Y Él sigue cumpliendo en el día de hoy. Siéntalo usted o no, porque esto no se puede medir por sentimientos. Esto hay que recibirlo por la fe. Porque usted cree lo que Jesús dijo. Yo no sabría esto si Jesús no lo dice o no lo revelara. Porque esto le vuela la cabeza a cualquier persona. Pero Él dice allí, es la relación que Él tiene con nosotros. Que eso, amén, me hace alguien que ya no peco, no. Hace unos días estaba con un grupo de hermanos y compartía algo de esto como parte de un ejercicio de lo que tengo que hacer para los estudios. Y le decía que Él, cuando llegó a nosotros
Y cuando esto acontece, viene completo. O sea, no viene un 25% del Espíritu, un 10% del Hijo, un 30% del Padre. No. Ellos son indivisibles, inseparables y no se pueden reducir ni ampliar. Están full, completos. Aleluya. Ahora, ¿por qué algunos reflejan la gloria de Cristo y otros no? El problema no está quién está adentro, es cuánto yo me doy y me rindo al que está en mí. Y ahí está la diferencia. Porque hay algunos que entienden esta verdad, aman a Jesús y quieren que Él se muestre. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay una capa. Hay una gruesa capa de mi humanidad. Porque les hemos dicho que esto ocurre en el Espíritu. Y yo siempre he pensado, cuando me imagino al ser humano, me lo imagino así. El Espíritu es lo de bien adentro, lo que está bien adentro. Y mi humanidad es lo que está bien afuera, bien afuera. Y como yo estaba sin Cristo, yo no alimentaba al Espíritu, ni las cosas del Espíritu. Yo alimentaba las cosas de la carne. Así que yo por tantos años de vivir en pecado, desarrollé una epidermis, una piel tipo sapo. Sí, la gente cuando quiere hablar de piel dura, ¿qué dice? Tiene piel de sapo. Yo no sé, hermano, pero he visto unos sapos que son fuertes, son feísimos y de caparazón dura. Perdóneme la ilustración, hermano, pero usted me está entendiendo, ¿no? Hágame así, por favor, para que yo yo sé que no veo sus rostros, sus bocas, porque tienen mascarilla, pero por favor hágame una señal. Pues bueno, pues el punto es que por tanta vida que he pecado que he vivido, pues desarrollé una epidermis, una piel de sapo. Y dependiendo cuánta maldad permití en mi corazón, así de gruesa es la piel. Así que, por ejemplo, para que me entienda mejor, usted puede tener una bombilla de 100 watts. ¿Sabe qué es eso, verdad? Manuel, ¿verdad? 100 watts. De esa bombilla, es más, no sé. Imagínese la bombilla que usted quiere imaginarse. Y usted préndala. Pero póngale una sábana. Póngale un edredón encima. Y póngale otro edredón. Y entre más edredones. ¿Sabe qué son esos edredones? Son las cosas que usted usa para poner encima de la cama, ¿no? Los comforter en español. Entonces póngale uno y otro y otro. ¿Sabe qué va a pasar? Que en la medida en que usted le ponga uno de esos elementos que lo cubra, ¿qué va a ocurrir? ¿La luz va a disminuir? No. La potencia de la luz no disminuye. La visibilidad va a disminuir. ¿Por causa de qué? De las capas de ropa o de edredones o de confort o comforter, como se llame, que usted le ponga encima. Así que la luz no perdió eficacia. La luz no perdió potencia. Está ahí completamente en su fulgor. Pero yo he sido responsable de opacarla porque le he puesto cosas encima. Y así es que yo ilustro, y así que yo visualizo esto de la obra de Dios morando en nosotros. El problema no es que no está en mí. El problema es que yo no lo dejo lucir. Y yo necesito ir quitando capas. Y diciéndole a Él, mira, trabaja de ahí desde adentro y yo desde acá contigo en una asistencia continua para sacar y remover. Y ese remover no es otra cosa que mi rendimiento
a la voluntad de Él. El de reconocer, Señor, ay, tengo como 5 capas de grueso aquí. Métele cirugía al asunto y ayúdame, Espíritu Santo. Y Él desde adentro dice, te voy a ayudar, mi hijo. Aleluya. Te voy a asistir porque estoy aquí para eso. No estoy lejos, estoy aquí. Y algunos van a quitar una capa y otra y se van a rendir al Señor y cada día van a crecer. Y a eso se llama madurez espiritual. Y entonces va a ver que la luz va a salir. Y cuando quite una y sí es más potente y más potente y más potente y más gloriosa. Y la gloria de Cristo, aleluya, se va a reflejar. No es que estuvo menos en ti, es que tú colaboraste con Él para que Él trabajara y removiera. Y no sé si le parece razonable la ilustración que les he utilizado, pero que no se me ocurre otra, porque así mismo yo veo mi vida. Yo sé que hay días que le quito una capa y al otro día le pongo otra. Y ayer resplandecí un poquito, pero hoy la opaqué, porque hoy ofendí a mi hermano. Y tengo que correr rápido porque esa capa hay que quitarla. Ay, santo. Y decirle, Jesús, perdóname. Y Él desde adentro dice, estoy de acuerdo. Saquemos esa capa y vuelvo a brillar otra vez. Hermano, qué lucha. Qué ideal sería que de una sola vez. Pero nuestra humanidad todavía quiere reclamar su lugar. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. En el verso 23, ay Dios mío, este reloj que corre. Sigue diciendo en ese capítulo 14, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, aleluya, y haremos morada con Él. Es decir, la palabra haremos morada es nos quedaremos a residir. No tiene intención de irse, no vino de paseo. Qué poderoso. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Tanto el Padre como el Hijo vendrán. La palabra pros que aparece allí traducida al español es estarán de cara a cara. Dice un comentarista, Kistemaker, dice, será una relación de cara a cara. Aquel que ama al Señor hará morada con Él. Esta presencia es muy real. Se puede sentir su acción. El Espíritu convencerá de pecado, guiará al arrepentimiento cotidiano, dará seguridad de salvación, comunicará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amonestará, consolará. Todo esto en relación con su palabra. Por eso es que usted está escuchando palabra de Dios. Claro que le estoy dando unas pinceladas interpretativas para ayudarles y ayudarme a mí mismo a entender. Pero esas pinceladas son la pajuncia. Son lo que se puede morir. Pero la palabra que es el evangelio que estás leyendo, eso no pasa. Si la pajuncia que te he dado te ha ayudado a entender, yo doy gloria a Dios. Pero recibe la palabra de Dios. Amén. Recibe la palabra de Dios. Mira, amados, quedan unos minutos y necesito terminar el sermón esta mañana porque tengo que pasar a otro tema la semana que viene vinculado a esto del Espíritu, que es la visión que Pablo nos presenta sobre este tema tan maravilloso.
Pero mire, para terminar con el Evangelio de Juan, vamos a ver ahora un verso donde ya Cristo resucitó. Ya Él murió. Juan capítulo 20, verso 19 al 22 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dios mío, qué versos poderosos. Qué versos poderosos. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allí, hermanos? Hay algunas interpretaciones, entre ellas algunos que dicen que Jesús estaba anticipando Pentecostés allí. Pero yo me sumo a otra interpretación, y es que allí estaba pasando algo de lo que Jesús le prometió a ellos en el capítulo 14. Recuerde que en el 14 les había dicho: iré y vendré a vosotros. Había dicho: el Consolador estará pero después estará en futuro. Pero aquí ahora, ya el Cristo ha muerto. Ya Él ha resucitado. Ahora ya Él está en ese proceso de ser glorificado. ¿Sabe lo que yo veo allí? Lo que pasó en Génesis. Esta escena, Dios mío, nos lleva a Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? ¿Sabe? Yo le puse a esta parte, le puse resumen. Para mí este versículo resume todo lo que Jesús está hablando sobre la encarnación, el Espíritu que obra en el creyente, el nuevo nacimiento, la habitación del Espíritu en el creyente y por ende la habitación de Él en el creyente. ¿Sabe? En Génesis, cuando Dios forma al hombre, de hecho, interesantemente, leí anoche que este pasaje bíblico, cuando uno lee este pasaje en el lenguaje griego y lee la versión griega de la Biblia hebrea, que se llama la Septuaginta, son similares. Y en la Septuaginta, que es la versión bíblica de los hebreos, allí hay el relato de Génesis. Cuando Dios forma al hombre, formó, dice la Biblia, el cuerpo del hombre. ¿Del polvo de qué? De la tierra. Así que pongamos esta palabra, ¿verdad? Estaba hecho el muñeco. Estaba hecho la figura de barro. Tenía todos los componentes. Le faltaba algo. Y ese algo fue el soplo. Porque no fue hasta que sopló Dios sobre él que no vino a ser un ser vivo. Los teólogos dicen que en ese soplo de vida que se llama neuma, que se llama espíritu, ahí Dios estaba impartiendo al hombre esa característica, ese elemento de su naturaleza espiritual, porque Dios es espíritu. Así que no estaba impartiendo solamente vida física, estaba impartiendo ambas cosas. Vida espiritual. ¿Por qué vida espiritual? Porque Adán iba a entrar tan pronto cobraba vida a una relación con Dios. Y él no podía comunicarse con Dios si él hubiera sido solamente carne. ¿Cuándo usted ha visto que un perrito
por más que usted lo ame, mi esposa tiene una virtud impresionante. Le voy a tirar al medio ahora. Ella sabe cuando el pejito quiere una cosa. Y dice, negro, él quiere. Bueno, ella, porque es una pejita, ella quiere tal cosa. Y yo le sigo la corriente, le creo, ¿no? Y hago lo que ella me dice. A veces broma, pues tú entiendes ese animalito, la psicología del perro. Bueno. Pero, amados, por más que usted entienda a su mascota, usted no puede establecer un diálogo racional, ni siquiera emocional. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad entre el nivel de esa criatura animal y usted. No puede. Tendría que usted o hacerse, como en las películas, ¿verdad? O hacerse perro, o el perro hacerse humano. Para que haya un nivel de compatibilidad que permita una comunicación. Pues entonces, si Dios es espíritu, Juan capítulo 4, en el diálogo de Jesús con la samaritana, le dice, porque Dios, dice, claro, porque Dios es espíritu. Pues entonces, Dios en su bondad y misericordia dispuso en el hombre ese elemento que permite la comunión con Él. Así que le sopló. Por eso que algunos teólogos dicen que el hombre tiene parte del DNA de Dios. Y sopló. Y recibió el espíritu el hombre. Pero ¿qué pasó con el pecado? Ahí se distorsionó la cosa. Porque ahí lo primero que ocurre con Adán y Dios es que se corta la comunión. Lamentablemente, la sentencia es muerte. Entonces el hombre, para que pueda tener otra vez comunión con Dios y tenga vida espiritual, necesita un soplo. Y aquí Jesús está diciendo, mis hijos, llegó el día, el pecado se ha removido, ahora reciban vida en el Espíritu, el nuevo soplo de vida espiritual, ahora viene sobre ustedes el Espíritu Santo. Aleluya. Y ahora esos discípulos, ahora no solamente tienen vida física, ahora se ha sellado el nuevo nacimiento en ellos, se ha sellado la habitación del Espíritu en ellos, se ha sellado la presencia de Cristo en ellos, y a partir de ahí ya no está con ellos o morando alrededor de ellos, está en ellos con un soplo de vida espiritual. Por eso es que cuando usted viene a Cristo Jesús, aunque Cristo no esté soplando frente a usted, el Espíritu viene a darle vida a mi espíritu que estaba ¿qué? Que estaba muerto por el pecado. Ahora viene a hacerme un ser viviente, no en mi carne, sino en mi espíritu. Ahora viene a ser la habitación, el trono donde se sienta Cristo, y viene a morar en ti. Oh, gloria a Dios. Pero recuerde, hay que trabajar con las capas. Gloria al Señor. Yo espero que de alguna manera tú creas la palabra de Dios. Lo que tú eres, yo siempre digo y reitero, usted no es cualquier cosa. Yo puedo tener una vida llena de complejos, de luchas, de situaciones, y eso puede ser característico de muchos de nosotros, como lo es en mi propia vida. Pero eso no cambia el hecho de que yo fui sincero cuando me rendí a Jesucristo. Eso no cambia el hecho de que en respuesta a esa fe, Él ha venido a hacer morada en este corazón humano. Por eso es que cuando yo estoy caído y clamo, a veces clamamos al cielo pensando,
Y no está mal, porque Dios está en los cielos. Pero ¿sabe por qué me escucha? Porque está aquí. Aleluya. Por eso es que Pablo dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aleluya. Dios está cerca de sus hijos. Él no está lejos. Por eso es que cuando necesitamos su auxilio, allí está el Señor. ¿Que hay un trabajo que hacer? Yo lo reconozco. Claro que sí. ¿Que hay unas luchas que pelear? Claro que sí. Yo me metí en estos enredos de la vida. Pero gloria a Dios que Cristo ha venido a morar en tu corazón. Por eso es que yo siempre cuando hablo con una persona que a veces me dice o me cuenta o me pone como pretexto el no confesar a Jesús, la vida que tiene, los pecados que carga, las luchas que sufre. Y a veces algunos me han dicho, cuando yo resuelva tal cosa, ¿sabe qué les digo? Ven como estés. ¿Sabe por qué digo eso? Que venga como esté, porque las fuerzas que necesita van a venir. No cuando se resuelva el problema. No cuando se quite el pecado. No es cuando Cristo entre. Oh, gloria a Dios. Él dará la fuerza, porque tú tendrás una alianza con el Espíritu y podrás vencer. Por eso es que no hay que esperar que resuelvas el problema. Y yo entiendo la disposición de las personas, porque piensan que como Dios es santo, y lo es, pues quieren venir mejorcitos, pero nunca estaremos mejorcitos, hermanos, nunca. Gloria a Dios. Por eso hay que venir tal como estamos, para que su gracia nos alcance y nos ayude. Amén, hermanos. Porque así es que Cristo es formado en nosotros. Padre, te doy gracias. Te doy gloria y honra, Jesús, por lo maravilloso que tú eres. Señor, estas cosas que hemos hablado de tu palabra, las creemos por la fe. Porque muchas veces la razón humana, nuestro raciocinio nos traiciona y nos hace pensar que esto es imposible, que esto no puede ser así. Eso muchas veces nos dice la razón. Por eso es que es tan importante. Por eso es que fue tan necesario que tú nos dejaras la Escritura, que tus palabras quedaran plasmadas en el Evangelio, para que pudiéramos tener acceso a esa luz, a esa revelación de tu palabra, a esa verdad que liberta, que a veces parece inaccesible a la razón. Aleluya. Pero Padre, la paz que trae como resultado de esta verdad es indescriptible. Padre celestial, yo clamo a ti y te pido, Señor, por todo aquel y aquella persona que oye la palabra, Señor. Dios mío, hay tantas vidas que necesitan oír, que necesitan saber lo que tú has hecho, Jesús. No es cualquier cosa. Aleluya. Ayúdame, Señor, a hacerles saber a otros esta verdad de tu palabra, para que puedan abrir sus corazones y puedan confesarte a ti, Jesús. Y también, Señor, te doy gracias porque me permites a mí oír tu palabra, y eso fortalece mi corazón,
Eso me ayuda a seguir hacia adelante, no importando qué obstáculo pueda haber en el camino. Esto me da esperanza, me da fe para seguir, para amarte, porque no es cualquier cosa lo que has hecho. Aleluya. Esto me ayuda a rendirme más a ti, Jesús, para que tú puedas resplandecer en nuestras vidas. Así que, Padre, tanto para unos, para aquellos que no te conocen, que hoy puedan conocerte, como también para los otros, nosotros, los que necesitamos ser fortalecidos. Tu palabra viene para llenar todas nuestras necesidades. Gracias. Toda gloria y honra, Padre, la damos a ti, porque tú eres merecedor de toda gloria y honra, Padre. Señor, si alguien me está viendo, está escuchando y todavía no ha rendido su corazón a ti, yo te pido, Espíritu Santo, que trabajes. Tú estás rodeándolo ahora mismo, estás ahí presente, tocando, dispuesto a entrar a la invitación que te haga esa vida. Yo te pido, Padre, que ahora mismo esa vida pueda abrir su boca y creer con su corazón y recibirte como Señor y Salvador. Si hay alguien que está allí viéndonos, si hay alguien que está escuchándonos, aleluya, que conscientemente sabe que no ha confesado a Jesús, yo te invito a que en esta mañana, si me estás viendo o escuchando en esta mañana, tú puedas decir: Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador. Aleluya. No antepongas tu situación, no antepongas tus pecados, no antepongas la vida que llevas. No creas Jesús y recíbelo como Salvador. Y si algún creyente está peleando batallas fuertes, entiende, hijo e hija de Dios, no estás solo en tu pelea. No estás abandonado en tu pelea. No estás huérfano en tu pelea. Él está contigo y está en ti. Oh, gloria a Dios. Levántate. No te detengas. Camina en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra. He escuchado lo que tú dijiste, Jesús, en el Evangelio de Juan. Yo quiero que vengas a mí. Quiero que mores en mí. Creo tu palabra. Creo que muriste en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste de los muertos. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Me rindo a ti, Jesús. Lávame con tu sangre. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Si has orado conmigo esta oración, el milagro, lo imposible se ha hecho posible. Él ha venido a morar en ti. Aleluya. Padre, te adoramos. Y oro también por la vida de cada creyente, cada hijo e hija tuya que está peleando batallas fuertes. Te pido, Padre Santo, te pido que le fortalezcas, que tu presencia en él y en ella, aleluya, le fortalezca. Hoy ese hombre interior que ha nacido de nuevo cobra fuerzas, reciba fuerzas y aliento para vencer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre.
Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerda que si tienes alguna petición especial, postearla en los comentarios abajo o enviar un mensaje a esta página. También seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bajo Sea Restauración, y compartir todos estos videos para que más vidas sean alcanzadas. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.